Moisés está en todos los escritos antiguos de diferentes religiones. Algunos hasta lo veneran. La verdad es que cuando miramos a este hombre y las cosas que Dios hizo con él y mostró, eran cosas que para espantarse relativamente. Comenzando, dice que cuando Moisés nació, dice que era un niño hermoso. Y yo le he enseñado que esa palabra hermoso, esto es lo que pasa con las traducciones, ¿verdad? Que cambian los perímetros de las palabras. Esa palabra hermoso fue traducida de la Septuaginta como la palabra phos, que significa luz. Y implicando que cuando Moisés nació, hubo una manifestación de luz sobre él. Lo mismo que pasó con el Señor Jesús, alabanza el nombre del Señor, que los ángeles se manifestaron en aquel lugar y hasta la estrella guió a aquellos hombres. Y este hombre es interesante porque este hombre, cómo Dios opera en su vida, es una historia que todos sabemos. Este hombre es sacado del río y pues la hija del faraón lo adoptó. Todo eso dentro de los planes ocultos de Jehová. Y ella adopta a este niño y este niño pues crece en el palacio. Y ahí él crece y aprende, dice la palabra que Moisés era poderoso en palabras. Este hombre pues educado en un nivel académico alto y aprendió matemáticas, filosofías, ciencias, todo lo que tiene que ver con una enseñanza para posiblemente un futuro candidato a una oficina política en Egipto. Es una historia que sabemos de memoria. Pues de ahí Dios tiene que hacer cosas raras y extrañas y lo convierte en un asesino. Y Moisés mata a un egipcio y lo esconde. Pero dentro del plan de Dios estaba que él tenía, que era una manera de sacar a Moisés de Egipto, porque pues Dios no llamó a Moisés para ser un futuro faraón, ni cosa por el estilo. Él fue juez, alabanza el nombre del Señor. Los planes de Dios eran otros, porque a veces nuestros pensamientos son uno, pero los pensamientos de Dios son otros. Y a veces uno quisiera hacer una cosa porque le gusta, pero si uno ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, y eso pertenece a la omnisciencia suprema y absoluta del Señor, Él te cambia los planes. Coja por ejemplo un Abraham, Dios le cambió el camino y lo llevó a la tierra de la bendición. Y así por el estilo. Moisés sale de ahí, usted sabe la historia, y llega al desierto y hasta allí, pues claro, Dios le busca una esposa. Dios no quería que Moisés se casara con una muchacha idólatra, que iba a traer problemas luego al ministerio que Dios le iba a dar a Moisés. Estas son cosas sensitivas, por eso siempre uno tiene que tener cuidado, porque el enemigo puede pasarle lo que le pasó a Salomón. Salomón, cuando se casó con la hija de Faraón, fue la primera grieta dentro de su ministerio. Y eso, cuando usted lee la historia de Salomón y el casamiento con la hija del Faraón, eso no le agradó a Dios, porque era un matrimonio basado entre luz y tinieblas. Y lamentablemente, pues la historia nos enseña lo mucho que sufrió Salomón a causa de este matrimonio, y también con otras mujeres que él se casó, que eran idólatras paganas. Una historia muy triste hablando de Salomón, ¿verdad? Pero aquí en el caso de Moisés, pues Dios lo saca y comienza a entrenarlo.
Lo llevó al desierto, le consiguió una esposa y él, sin saberlo, porque así trabaja el Señor, pues él no conocía el desierto. Nunca había estado ahí, nunca había cuidado ovejas, pero dentro de los planes de Dios, Dios había escogido a Moisés para libertar un pueblo, el pueblo de él que estaba en Egipto. Bueno, y Jehová usó a su suegro, así como si fuera un maestro, él mismo ni sabía lo que estaba haciendo, por cierto. Y dice, bueno, Moisés, ahora tú te casaste con una de mis hijas, pues aquí hay que trabajar. Y no sé cómo Moisés se sintió, porque Moisés lo tenía todo. Solamente con mover los dedos le traían todo a Moisés. Y ahora se encuentra en un desierto, levantándose temprano y a cuidar unas ovejas que no eran de él, las ovejas de su suegro. Bueno, y él comienza a aprender muchas cosas sin darse cuenta. Él sacaba las ovejas por ese desierto y en ese caminar diario Dios le estaba enseñando la geografía del desierto, algo que más tarde él iba a usar para los planes de Dios. Y comienza a sacar las ovejas y las sacaba todos los días, las llevaba y las traía. Y también comenzó a conocer el carácter de cada oveja. Habían ovejas mansas y habían ovejas rebeldes. Y él tenía que lidiar con eso diariamente. Me imagino que llegaba por la tarde todo cansado y diciendo, me hubiera quedado en Egipto. Pero no, Dios hizo eso y lo fue entrenando. Y cuando Jehová vio que había pasado el curso ya, dice, bueno, ahora es el momento de cambiarte las ovejas de tu suegro por personas. Y coge y le da la experiencia de la zarza ardiente y ahí se le revela y Dios lo envía a Egipto. Y allá va y hace todo lo que hizo, libertó a su pueblo y salió. Porque Dios trabaja de esa manera rara. A veces hay un dicho que dice que uno nunca sabe para quién trabaja. Y a veces hacemos cosas que están dentro de los planes de Dios en el futuro. Y luego Dios usa eso. Alabanza el nombre del Señor. Bueno, la historia es de que Moisés era un hombre muy consagrado. Y este hombre pues subió 10 veces al monte Sinaí. Él subía, oraba, estaba días con el Señor, a veces sin tomar agua. Era un hombre muy consagrado. Por poquito le afectó al matrimonio en un momento dado, hasta que Dios usa a su suegro y le dice, mira Moisés, tú eres un hombre casado, tú tienes hijos, tú tienes que preparar un plan, porque tienes que darle también tiempo a tu esposa y a tu familia. Mira, ¿por qué tú no preparas gente? Y las cosas mayores, lo más importante, tú las atiendes. Pero las de menos importancia, tú las repartes y así te quitas esa carga y tienes más tiempo para estar con tu esposa y con tus hijos. Bueno, hizo así, él escogió el consejo y así lo hizo. Pero aquí tenemos un texto interesante. Nunca me voy a olvidar de esta porción de la palabra, porque yo pasé una experiencia con este texto, y era de que si usted mira las pinturas que se han hecho de Moisés cuando descendió del monte Sinaí, pues usted notará algo raro. No sé si usted alguna vez lo ha visto, lo ha verificado, pero si usted mira estos grandes pintores que existieron, y usted se va hoy día hasta el internet y comienza a buscar una pintura de cuando Moisés descendió del monte, pues notará que tiene 2 cuernos. Y esos 2 cuernos que tiene Moisés ahí, a mí me llamó mucho la atención. Y esas cosas, pues claro, no se ven a simple vista, pero quiero que las entienda hoy. Alabanza el nombre del Señor. Bueno, primero es que lo que es la unción, el valor de la unción,
las cosas de la unción. Usted se va a dar cuenta que a veces usted cree o creemos pues que conocemos la unción. Por la mala práctica de que esa palabra, como yo he dicho en otras ocasiones, la han usado de una manera pues hasta pervertida. Todo el mundo dice, mira, que ungido está ese hermano, que ungido está esa hermana, que ungido está ese himno, que ungido está aquello. A veces la persona tiene lagunas en su vida. Una persona que no es fiel a Dios, no tiene un testimonio del Señor. Y el ignorante, entendemos eso, que el ignorante pues llama las cosas por nombre que no debe de llamar. Entonces todo el mundo usa esa palabra unción, unción, unción y unción, cuando realmente no lo es. Ahora, aquí en esta porción de Éxodo 34, comenzando del verso 27, sucede algo. Y yo creo que usted entienda características y efectos que causa la unción en una persona. A veces la persona no tiene conocimiento ni sabe lo que está pasando con ella. ¿Ok? Dice la palabra, mire esto. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Yo le hablo. Es un pacto contigo y un pacto con Israel. Ahora, Moisés está en el monte cuando Jehová le está hablando estas palabras. Y no se olvide que una de las cosas que el pueblo de Israel pensaba era que Moisés estaba muerto. Ellos pensaron eso. Y por eso fue que hubo aquella ocasión y todas esas cosas que pasó con el becerro de oro. Ahora, nótese algo interesante. Cuando Jehová le habla esas palabras a Moisés, dice la palabra en el versículo 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches Dios estuvo hablándole a Moisés. Se dice que hasta le puso lo que simboliza la mano de Jehová encima. Que ahí vamos a hablar de la situación, por qué Moisés apareció con esos cuernos. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, no es algo interesante. Yo sé que después de este mensaje, usted va a coger para su casa, buscar en el internet y va a notar de los famosos pintores Moisés con 2 cuernos. Pero le voy a explicar eso para que usted entienda. Alabanza en nombre del Señor. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. El primer milagro que usted nota ahí es que cuando Moisés está en la presencia, el cuerpo de Moisés tomó otro funcionamiento. Lo primero que sucede, usted puede estar sin comer 40 días, quién sabe un poco más, pero sin agua no. Porque si usted no toma agua, su cuerpo se va a lastimar. Los órganos no van a funcionar normalmente. No se olvide que nuestro cuerpo tiene aproximadamente casi 80 o 90% de agua. Y el agua es importante. Así que lo primero que hizo Jehová fue, también tiene que entender esto, que cuando Moisés subía ese monte, era un monte altísimo. Y él lo subía y lo bajaba. Y no se olvide que él hizo eso por 10 ocasiones. Alabanza en nombre del Señor. Lo primero que hace Dios es como que aclimató el cuerpo de Moisés a ese momento. Moisés no tomaba agua, no comió nada. Y cuando esas cosas pasan, el cuerpo reacciona y el estómago se encoge porque no tiene comida en el cuerpo. Alabanza en nombre del Señor. Por eso es que cuando usted deja de comer por algún tiempo y come sólido algo, el estómago le duele. Tiene que tomar algo líquido. Los ayunos grandes se rompen con líquido. Usted no puede ayunar un ayuno de 30 días o 40 días y meterse, por ejemplo, hermanos amados, 2 o 3 tamales porque termina muerto. El cuerpo tiene que aclimatarse y tomar líquidos por un par de días hasta que el cuerpo comienza a volver
a la normalidad. Usualmente los ayunos grandes, nosotros los borinqueños, lo que nos gusta comer es sopa de pollo, ¿me entiende? Tibio, caliente, para que el estómago se active de nuevo. Así que Dios aclimató el cuerpo de Moisés a este funcionamiento en el monte. Esta vez la presencia, 40 días, 40 noches la presencia. Ahora, yo creo que usted entienda algo, varias cosas pasaron ahí dentro. Si usted mira bien la palabra, dice la palabra, versículo número 28, y él estuvo allí con Jehová. Esa palabra con Jehová es que estaba en una intimidad terrible con el Señor, hablando con él y Dios hablando con él, los dos hablando. Por eso que le dio el contenido de las tablas que le dio. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, ni bebió agua y escribió en tablas la palabra del pacto y los 10 mandamientos. Ahí empecé a escribirlo él, los escribió. Ahora viene un momento interesante. Efectos que causa la unción, que uno ni cuenta se da. Y es importante, mientras más tiempo usted pasa en la presencia, la unción es más espesa. Dice, como dice la palabra, como una nube espesa. ¿Ok? Ahora, mire bien, dice la palabra, versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mire esto, es importante que usted sepa, porque usted no sabe, primeramente, cuánta unción usted tiene. No sabemos con exactitud cuánta unción se adquiere estando en la presencia del Señor. Si usamos esto como un metro, notamos que 40 días de ayuno te tienes una dimensión de unción grande. Porque aquí vemos que Moisés pasó por eso. ¿Ve? 40 días de ayuno en la presencia de Dios te lleva a una acumulación de unción que tiene que verse físicamente, porque afecta el cuerpo. ¿Ve? Entonces sabemos que 20 días de ayuno recibes una unción, pero no tan poderosa como esta. Y estos son detalles que usted tiene que entenderlo entrando por la puerta de atrás y no por la puerta del frente. Ahora, ya podemos medir lo que hace 40 días de ayuno en una persona. Siempre y cuando su cuerpo esté adaptado por el Señor para ese propósito. Porque hay gente que dice, yo voy a ayunar 40 días, como un señor una vez que decía, yo voy a ayunar 41 días, decía en la radio, le preguntaron, ¿y por qué? Dijo, porque yo quiero romperle el récord a Gille Ávila. Ese es un ayuno que Dios no escucha. Porque los ayunos no es para competir con nadie. Los ayunos se hacen bajo la dirección del Señor por mandato de Dios con un propósito. Y cuando Dios va a mandar a una persona a ayunar, por ejemplo, 40 días, tiene que prepararlo. Prepararlo mentalmente, físicamente, psicológicamente, de antemano, para cuando esa persona entre en ese ayuno, él pueda resistir, porque déjeme decirle, se pasan momentos dolorosos y se pasan momentos de ataques satánicos fuertes. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese algo interesante. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Lo primero que hay que saber es que el cuerpo es una cosa y la personalidad de la unción es otra. Se da cuenta que uno no sabe cuánta unción usted tiene. El mismo Moisés no sabía lo que estaba pasando con él. Él descendió del monte normalmente, pero había algo que él no sabía y que él mismo no veía. Pero la gente lo podía ver. Y una de las cosas que sucede es que cuando usted ayuna
y busca la unción de Dios, usted no va a ver lo que la gente ve. Esta gente que no subió al monte para nada, que hasta se pasaban hasta criticando a Moisés, algunos de ellos, pudieron ver algo que Moisés mismo ni vio. Eso nos enseña un principio, que cuando usted está ungido por el Señor, la gente lo va a ver. Hay algo que le va a permitir a la gente ver que usted es un hombre ungido o una mujer ungida. Pero usted mismo ni cuenta se ha dado. Usted sigue actuando de la manera normal, día a día. Usted es un hombre común y corriente, pero lo que usted ha recibido no es común y corriente. Es algo que viene directamente del cielo, divino, totalmente divino. Entonces, Moisés descendió y no sabía nada. Ahora, nótese estos detalles, porque estos detalles nos llevan a nosotros a entender mejor la operación del Señor en una persona. Cuando usted no aprende estos detalles, porque no se los enseñan tal vez, usted pues va a vivir una vida del montón. Usted ayunó y a veces la gente cuando ayuna dice, bueno, pues nada pasó, eso es lo que tú piensas. Escúcheme, que cuando uno busca de Dios y entra en la presencia de Dios, Dios no echa a perder el sacrificio de esa persona. Esa persona no lo sabe, ni cuenta se ha dado, pero ha recibido cierta magnitud de unción, ¿ok? Que la persona ni lo ve, pero la persona que está cerca lo ve de una manera u otra, se va a dar cuenta. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor, versículo 29. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. La piel de su rostro resplandecía. Y él descendió. Ahora, aquí está el asunto que quiero que entienda bien. La palabra dice, mire esto, versículo número 29, segunda parte, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esa es la llave. La unción viene después que tú hablas con Dios. ¿Ok? Y eso significa la oración, la búsqueda. Eso hace que Dios, la palabra es agrafó, escribió, mire de grafiti, de escribir, grabó en ti su presencia. Y tú no te das cuenta. Ahora, ¿cuál es el propósito de que tú no te des cuenta? Bueno, tú no te das cuenta, pero los demonios sí. La identificación, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo iba predicando y aquel demonio que estaba en aquella joven dijo, el demonio, no la joven, este es un siervo del Altísimo, que anuncian el evangelio de salvación. El demonio supo quién era el apóstol, qué hablaba y de qué hablaba. ¿Qué vio? El demonio vio la unción. Porque la unción habla por nosotros. Y usted no tiene que probarle a nadie de que usted es espiritual. Si usted está espiritual porque busca de Dios, la unción misma hablará. Jesús enseñó esto. Dijo, no me creáis a mí las palabras que yo hablo, pero creed las obras que yo hago. Los muertos se levantan, los ciegos ven. Yo no tengo que decir que Dios me usa, para nada. Además, sería hasta una blasfemia yo ponerme en una manera de idolatría. Pero los milagros, los prodigios, las señales, lo que hace el Señor, habla, dejando de saber a la gente que Dios está con uno. Esa gente que siempre está, Dios me usa, esas son cosas innecesarias. Esas son cosas de una persona que no está ungido por Dios, que quiere llamar la atención para que la gente crea. Y como se vive una vida hoy día, desgraciadamente, tan ignorante, pues hay gente que dice, mira, Dios le usa, porque él dice que Dios le usa. Jesús nunca dijo a nadie, seguirme a mí para que vea mis milagros. Le seguían y se veían los milagros, por supuesto.
Pero él nunca andaba con un cartelón anunciándose. Y eso se ve hoy día en las iglesias. Vengan aquí que llega fulano. ¿Qué me interesa que llegue fulano? Fulano no tiene nada que decir. ¿Ok? Lo importante es si llegó Jesús con esa persona. Ahí es que cambian todas las cosas. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, seguimos en Éxodo 34. Mire el verso número 29. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. O sea, la gloria. Se veía la gloria, el resplandor de la gloria. Pero no solamente eso. ¿Ok? Aquí está el asunto por qué le cogieron miedo. Antes de esto es importante que usted sepa, hermanos amados, lo que se hizo con el becerro de oro. La mentalidad del becerro de oro del pueblo de Israel. Ahora mire bien, la palabra sigue diciendo, versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Ahí está el pueblo de Israel, pero está en divisiones. Hay un grupo aquí, los príncipes en un lugar y el resto del pueblo de Israel en otro lugar. Están como subdivididos. Por eso es que la palabra nos enseña de estas divisiones dentro del pueblo de Israel. Cuando Aarón miró y los príncipes y el pueblo de Israel, sucedió algo. La palabra dice, mire esto, he aquí que la piel de sus rostros resplandecía y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Tuvieron miedo porque cuando Moisés descendió, no simplemente su rostro brillaba, había dos rayos de gloria, de luz, que parecían como si fueran dos cuernos. Sabemos eso porque la palabra que se usa ahí en el hebreo es garán. Y garán significa cuernos, ¿ok? Cuando Moisés descendió con el monte que resplandecía es garán. Tenía como dos cuernos. Ahora, no eran cuernos como usted se lo imagina. Esos dos cuernos que tenía Moisés en gloria, en luz, se dice que fue una reacción de Jehová por lo del becerro de oro, porque el becerro tenía cuernos. Y que Moisés, sin darse cuenta, pues Jehová le puso la mano encima y, como dice la palabra, rayos de luz salían de sus manos en el profeta Habacuc, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés, esos dos cuernos se veían, daban la impresión de algo que causó miedo. Ahora, eso nos lleva a otro pensar. Nos lleva a que cuando usted está ungido verdaderamente por el Señor, que se refleja la unción, la gente le da temor. Porque el temor de Jehová está en usted. Y el temor de Jehová se manifiesta en usted. Pues es un peligroso cuando usted, lo que le pasó a María en una ocasión, usted le habla mal a un hombre de Dios, porque usted nunca sabe a quién le está hablando. Como pasó con María. Pues María se equivocó. Moisés era su hermano. Y ella pensó que podía hablarle a Moisés, su hermano, como ella quería. Y se equivocó. Porque aunque Moisés era hermano biológico de María, junto con Aarón, no le estaba hablando a Moisés el hermano. Le estaba hablando a Moisés el siervo. Y a veces tiene que aprender esto, porque a veces usted puede hablar a una persona, a un hombre de Dios, un siervo de Dios, de una manera un poco grotesca o grosera. Tal vez porque usted lo conoce y tiene hasta confianza con esa persona, que no debe de hacerlo, por supuesto. Pero se equivocó y está hablando con el siervo de Jehová. Y en ese momento Jehová te puede azotar a ti. Te puede pasar por una mala experiencia y decirte, mira, respeta. Tú no estás hablando con tu hermano, con tu primo, con tu tío, con tu esposo. Tú estás hablando con mi siervo. Y mis siervos se respetan. Y a veces nosotros, hay personas que hasta como María. María tuvo una enfermedad. ¿Qué enfermedad tuvo María? Lepra. Tuvo leprosa por 7 días. Y Jehová no la mató por la misericordia que tuvo con Moisés. Mira, Señor, es mi hermana, por favor.
y Jehová le habló. Pero a veces usted se puede buscar cosas que no debía de tener por abrir la boca mal contra un hombre de Dios. Ahora, nótese que la unción hace que la gente te tema. Causó miedo en el pueblo cuando lo vieron que descendió. Él mismo ni sabía el impacto de la unción que tenía él. Por eso es que a veces uno ora al Señor y sale de ese cuartito orado, busca la presencia y tú te levantas y tú, bueno, te ves igual. Pero no, hay un calibre que mientras tú estás orando ahí, dice que el aceite baja por la barba de Aarón y desciende hasta abajo. Mientras tú estás en esa unción, orando, la unción está cayendo sobre ti. Y está cayendo sobre ti. Y tú te vas llenando. Y cuando hay personas que hacen ciertos gestos físicos, que esa persona misma ni se da cuenta que los hace. Y es cuando la unción, cuando le voy a ministrar por esa persona, la unción toma control del cuerpo de esa persona y muestra características que esa persona no las hace de una manera cotidiana. Y usted puede decir, mira, el Señor se va a manifestar porque mire esa persona como está actuando. Su cuerpo cambia, hay una variación, ciertos gestos. Y usted dice, en ese momento es que la unción tomó control. La unción que está en usted, que usted buscó con sacrificio. ¿Ok? Porque no fue fácil para Moisés subir 10 veces al monte, ida y vuelta, y esta experiencia tan terrible. Dice que la gente, versículo número 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo, le entró voz. El Moisés que ellos conocían, aguántate. Pero cuando lo miraban, veían esos rayos de luz, el galán, que dice la palabra, que parecían forma como si tuviera cuernos, pero no eran cuernos de animal. Era que los rayos de luz salían de su cabeza. Venía, entonces cuando lo vieron, dijeron, ¿qué es esto? Esto es algo que nunca el pueblo de Israel ha visto. Eso es para que usted se dé cuenta, hermano. Las cosas con demonio puede ver en el mundo invisible, o personas, si Dios le abre los ojos, porque para que este pueblo pudiera ver eso, Dios en su misericordia le abrió los ojos, porque de otra manera no iban a ver al Moisés natural. Pero Dios quería enseñarle algo. Y vuelvo y repito, se dice que esta situación era concerniente a lo del becerro. Ellos se estremecieron, le cogieron, y la palabra miedo aquí no simplemente fue de que sí tuve miedo cuando vi a Moisés así, no, fue un miedo profundo, tremendo, interno. No se atrevían a mover, estaban en posiciones diferentes. Ahí estaba Aarón, aquí estaban los príncipes y aquí estaba el pueblo de Israel. 3 diferentes dimensiones que Moisés tiene que ponerlos en orden. Ahora, si usted mira bien, dice la palabra, versículo número 31, 30, última parte, y tuvieron miedo de acercarse a él. La unción inmediatamente es una cerca. Aquí no puede entrar nadie a menos que Dios use al ungido y los llame. Porque el que entra en este círculo en carnalidad y en pecado y en desobediencia va a caer muerto ahí mismo. Moisés tuvo que recibir de Dios una voz que le dijera, llámalos. Le voy a permitir cuando tú los llames. Eso es interesante porque en la administración, ¿ve? Esto se aplica en la administración. Para que tú llames a una persona bajo la unción que tú estás, tiene que ser totalmente dirigido por el Señor. Por eso muchas veces mi Señor me ha dicho, no le pongas la mano a ciertas personas. No se las ponga. Aquí hubo una situación que no voy a mencionar el nombre,
donde una persona se paró en ese altar haciendo cosas que no tenía que hacer y cogió para el hospital. Quizá ustedes ni se dieron cuenta, pero esa persona iba y la tuvieron que llevar de emergencia al hospital y pasó toda la noche en el hospital. Después supimos lo que hacía. Y es ahí donde usted y yo sentía algo, porque yo sentía de hacía tiempito, esa persona, hay algo que no está bien con esa persona. Hasta que un día el Señor me dijo, no más con ella, no más esa mujer. Ya sabe que era mujer. No más. No me la pongas más. Pero entonces supimos lo que estaba haciendo. Y salió para el hospital de emergencia. Y ella estuvo toda la noche. Por poco le corta la tala. Eso es para que usted vea, hermano, lo que es la casa de Dios. Lo que hace la unción, pelea por su pueblo. ¿Ok? Usted se mete en esas iglesias ahí, vultoria y gente, paganismo y tantas cosas, y usted se goza porque como usted está en la carne también, usted se goza también en la carne. Y a usted hasta se pone, ahí baja la cabeza y ahí está disimulando, no, te está hablando a ti también. Ahora, mire bien el texto, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, ese entonces implica de que Moisés como que esperó, ¿ok? Hasta que Jehová le diera el ok. Para que Moisés entonces pudiera llamar, y por posiciones y lugares. Esto no es así, hermano, todo el mundo para el frente. Si usted mira bien, dice la palabra del Señor, mire esto. Entonces Moisés los llamó. Primero llamó a Aarón. Lo puso a la izquierda de él. Aarón. Dios siempre llama por posiciones. Eso no es así de soy yo y a mí que me ponga son pucha. Aarón primero, a mi izquierda. Ay, me imagino que estaría temblando porque nunca había visto a Moisés en esa magnitud y mucho menos con esos rayos de luz. Tenga cuidado cuando Jehová lo llame al frente usted, que no traiga una rata muerta en el bolsillo. Yo le mencioné y le dije ya que la iglesia ha caído en una dimensión diferente, donde Dios va a sacar las mentiras escondidas y las cosas buenas. Aquí no va a llegar ya más usted disfrazada de cristiano o cristiana, le va a sacar las cositas aquí frente. Así que cuídese. Y no venga cambiando, porque la gente dice, usted le pregunta a una persona, hermano o hermana, antes, ¿cómo usted está? Yo, pues más o menos, hermano, más o menos no. Usted estaba en pecado y en delitos y pecados. ¿Qué más o menos ni más o menos? No andaba usted en adulterio o en fornicación. Estaba en pecado. Si venimos aquí, pues más o menos, yo estaba así, siempre tapando, siempre poniendo, ¿cómo se llama? Un poquito ahí de pinturita para que no se vea la verdad. Si Jehová lo conoce, hermano, aquí no podemos llegar con disfraces. Todas las personas que en la Biblia tuvieron disfraces, Jehová se los quitó. A todos. ¿Por qué te finges otra? Le dijo el profeta a la mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Hasta por tus pasos te conozco. Pero como la gente no le enseñan esto, ellos creen que está en aquella iglesita loca donde todo el mundo brinca y salta y don Yello está predicando cosas raras y extrañas. Y usted amén y amén y amén sin darse cuenta. Ahora mire bien, dice la palabra en el versículo número 31. Entonces Moisés los llamó y Aarón primero y luego todos los príncipes de la congregación. Todos los príncipes de la congregación. Segundo, ustedes van a estar aquí. Me imagino que todo el mundo está temblando. Porque imagínese de momento que usted ve una experiencia así supernatural que usted nunca la ha visto ni la ha soñado.
Y Dios se manifiesta. Usted cae en el piso ahí abostezando y hasta debajo de las bancas se mete, gritando, Señor, perdóname por todas las mentiras que le he dicho al pastor. Ahora mire bien, versículo 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel. Los últimos eran ellos. Primero Aarón, después los príncipes y luego, último, todos los hijos de Israel. En sus posiciones. Y imagínense cómo estaba Moisés, que estaba encendido literalmente hablando. Porque la unción se manifiesta, hermano, y cuando hay unción y usted está mal con Dios, hay como un aire mortuorio. Hay algo feo. Hay algo como que la gente se asusta porque dice, ay, Señor, y usted lo ve, ten misericordia, Señor, porque las mentiras que yo digo en la iglesia y le miento a los pastores, porque yo soy un mentiroso, pero estoy disfrazado en la iglesia. Entonces ahí estás escondidita o escondidita, ay, ten misericordia, que no caiga yo muerta aquí, como Ananías y Zafira, en la casa del Santo de Israel. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Ahora quiero que entienda algo. La unción hay que protegerla, hay que cuidarla, ¿ok? Hay que tenerla uno y no mancharla. Yo en mi vida personal se lo he dicho, yo la protejo lo más que yo puedo. Cuando yo veo personas que hablan y hablan de una manera carnal, yo en mi mente ruego por ellos, ten misericordia, Señor, de esa persona, porque está hablando por la carne o tal vez una malicia la está usando. ¿Ve? Porque uno nunca sabe, hermano, lo que puede pasar. Las cosas de Dios son serias. Yo lo siento mucho que usted le hayan enseñado un evangelio ficticio, o un evangelio de 5 y 10. El evangelio que don Chencho le enseñó a usted. Entonces cuando usted llega a una iglesia netamente bíblica, donde no hay que preguntar a usted, el Señor está aquí porque usted lo que se manifiesta, está de más hacer la pregunta. Usted le da miedo, le da un poco de temor, se siente un poco raro, porque cuando entra por la puerta, entra caminando hasta lento. ¿Ve? Entra lentito, porque tiene miedo de que el Señor dice, ay, pero fíjate cómo el Señor se manifestó y te dijo las cosas que sabemos que haces tú. Y aunque trates de taparte, no, lo que pasa, no, Dios conoce. Y es otro peligro, porque entonces tú te encuentras peleando contra el Espíritu Santo de Dios. Estás llamando al Espíritu Santo mentiroso y que tú no, y tú estás bien. Entonces te puede pasar una mala experiencia también. Acepte el mensaje, cállese la boca y pida misericordia al Señor. No trate de defenderse que usted es esto, que usted es lo otro, cuando usted no lo es. Ahora, mire bien la palabra, seguimos, verso número 31 y 32. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Ahora, aquí está el asuntito. Dice la palabra, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Este verso ha dado malas interpretaciones a muchas personas. ¿Qué hizo Moisés? Él cubrió la unción que tenía. Porque la unción que tenía no es para mostrarla al impío, al mundano, al pagano, al idólatra. Implica que yo tengo que proteger y guardar en mi velo espiritual, por decirlo así, lo que Dios me ha dado. Eso no es para todo el mundo verlo. Hay gente que son como la cotorra, que todo lo repite. Y cuando Dios le ministra en una iglesia, seguida corre. Ay, hermana. Y hasta en los automóviles por allá escondida. Ay, mira lo que Dios será verdad. Vamos a llamar allá a doña Chencha. Vamos a llamar al otro. Están así. Y Jehová escuchando y mirando. Y conversa muchas cosas escondiditas. La unción es guardar. Por eso es que yo
cuando Dios se manifiesta y hace cosas aquí, no le pregunto más a la gente. Porque solamente le miro el rostro y los veo que carnales están. No hay que ser profeta para darse cuenta. Alabanza no me dice, entonces Moisés la cubrió. Tenemos que cubrir lo que Dios nos ha dado, proteger. Pues ese verso, de ahí sacaron una enseñanza que le llaman la enseñanza del velo. Fue como cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, parecía una enseñanza de humillación, seguida formaron un culto de lavamiento de los pies. Y de ahí sacaron iglesias con ese nombre. No voy a mencionar el nombre porque el mundo entero me está mirando. La iglesia por el velo este. La gente disloca la palabra. Por algo que muestra que Jehová quiere que Moisés guardara del pueblo lo que Dios le había dado. Eso nos lleva, hermano, que mi cuerpo y el cuerpo de cada creyente verdadero, no se puede decir del que están en la iglesia, porque hay muchas de la iglesia que no son creyentes. Aparentemente son creyentes, pero no lo son. ¿Cómo lo sabemos? Por su fruto. Ahora, yo tengo que proteger lo que Dios me dio. Y cada vez que una persona dice algo negativo, si lo dijera, pues no, eso no me hiere a mí la unción que Dios me ha dado. Porque está cubierta con su presencia, con su gloria. Y estas son cosas que hay que aprender, hermanos, y entender de una manera especial. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y Moisés seguía llenándose la presencia, porque cada vez que usted se dobla rodilla, es como el que va a la estación de gasolina a llenar el tanque. Usted no puede coger un auto con el tanque vacío de gasolina. Hay que pararse en la gasolinera, echarle gasolina. Pues así mismo con las rodillas. Cuando usted dobla las rodillas y comienza a buscar de Dios, está Jehová llenándote el tanque. Ahí. Para que puedas continuar. Pues Moisés hacía eso. Te veo que termina de ministrar, guardo lo que Dios me dio. No es para todo carnal. Ni ponerle las manos a gente carnales. Ni decirle las cosas a personas que preguntan con doble intención. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire el versículo 33, 34. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Usted solamente va a dar lo que Dios le dio. Hay gente que Dios le ministra y están verificando con otra gente. Yo sé que hay afinidad de personas. Yo sé que hay personas que se llevan mejor con una persona que con otra. Porque usualmente el que no está muy bien no le gusta hablar mucho con el pastor. Porque tiene miedo que en cualquier momento el Señor le use en ese momento y le diga las cosas. Va, habla con otras personas. ¿Ve? Porque tiene miedo frente del líder, y más el líder está ungido, que Jehová le diga, mira, lo que tú estás haciendo no me agrada, ¿sabes? Deja eso ya, deja la mentira que estás usando. Ellos para evitar eso, y usted los ve a veces que están hablando con personas y cuando usted se acerca, cambia la conversación y se van. Eso lo aprendí yo hace 41 años atrás, pues yo también lo hacía. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, seguimos, mire la palabra, versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, mire esto, veían que su piel de su rostro resplandecía. O sea, que él estuvo así por mucho tiempo, todo el tiempo. Y eso fue tremendo choque para ellos, porque ellos no se imaginaban de que Moisés, ellos lo daban por muerto, ¿sabe? Ellos pensaban que Moisés estaba muerto. Y cuando Moisés baja, hermanos amados, ¿usted se lo imagina? Con ese rostro brillando y esas dos, como dos cuernos, garán,
que salían era que Jehová le había puesto las manos sobre él. Entonces como que el pueblo de Israel en ese momento, alabanza el nombre del Señor, notaron que Jehová le estaba mostrando y revelando algo. Y no, entonces que estaban tan mal ellos, tanto los príncipes como Aarón, que fue el cabecilla en las movidas malas, y el pueblo de Israel, que no fue hasta que Jehová le dio la luz verde que los llamara por los tres grupos: Aarón, los príncipes y el pueblo de Israel. Porque aquí no puede ser, hermanos amados, invasión de autoridad. Usted tiene que estar en la posición de que Dios le dio y Dios lo puso. Alabanza en nombre del Señor. Y ahí el pueblo se dio cuenta, se quedaron con un temor terrible. Dios puso un respeto tan grande en Moisés. Luego le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así fue. Porque Moisés, ponerse los zapatos de Moisés no era fácil, hermano. Y eso pasa mucho en muchas iglesias. Porque a veces hay un pastor que está ahí por muchos años, Dios le usa, o se murió el pastor, o se enfermó, y ponen otro pastor. Y los criticones de la iglesia que están ahí, porque siempre hay muchos criticones en las iglesias, le dicen al otro pastor: es que el pastor de nosotros no lo hacía así, el pastor de nosotros no lo hacía así, lo hacía así. Voy a hacer esto, dice el pastor nuevo: no, es que mi pastor lo hacía, mire, su pastor está muerto ya se acabó. Dios puso otro hombre. Deje de estar echando perfume a los muertos. Alabarse el nombre del Señor. Hay que obedecer la voz del Espíritu. Santo sea Jehová. Es importante que entienda, hermanos amados, mire esto, que su rostro era resplandeciente y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Él no quería compartir la gloria de Dios con los mundanos, hermano. Ahí venía y se cubría de nuevo. ¿Cómo usted le va a echar las pelas a los cerdos? ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado aquí que se han cumplido? Y usted está ahí tapándolo. Y Dios te habló y te lo dijo: lo que iba a pasar con tu hijo, lo que iba a pasar con tu hija, lo que iba a pasar con tu amiga, con tu amigo. Dios te lo dijo. Pero tú siempre defendiéndote, escondiéndote como la gallina del gavilán, poniendo otras cosas para como sacar de guía las cosas. No, contra Dios no te funciona. Las cosas aparecen y ahora te sientes avergonzado, te sientes avergonzada. Dice: ay, el pastor lo sabe. A mí no me interesa saberlo. Para nada. Porque yo simplemente estoy aquí para predicar la palabra de Jehová y enseñarla tal como Él me la envió. Nada más. Si usted se esconde porque ve los cuernos, hermano, pues ya ese es su problema. ¿Me está entendiendo? Sea Jehová glorificado. Y por eso yo pago mi precio. Y no es fácil, hermano, porque diariamente el diablo te ataca. Usted se cree que andar ungido es, qué bueno que anda ungido. No funciona. El diablo te ataca. El diablo te quiere herir. El diablo te quiere que tú sufras. El diablo no te quiere decir: wow, el siervo de Dios está ungido de una manera terrible. No, el diablo va a levantar a alguien o algo para tratar de herir tu espíritu. Pero ahí es que tú estás cayendo en tu reprendo en la sangre del Señor. Todo espíritu antagónico del diablo, toda saeta de Satanás que venga en la sangre, en el nombre de Jesús, lo reprendo y me pongo el velo de parte de Jehová encima. Sea Jehová glorificado. ¿Ven? Para usted poder triunfar y caminar cada día de victoria en victoria. Alabanza en nombre del Señor. Así que usted sabe, hermano, los efectos que causa la búsqueda espiritual. No es esa gritaera y brincaera que usted ve en la carne de la gente. No es eso. Eso son emociones en la carne. La unción es silenciosa. La unción viene, hermanos amados, con autoridad. La unción viene con poder. Todas estas malas mañas que usted ve, gritería, rompiendo bancas y hasta gritando. Dios no es sordo para que usted esté gritando. ¿Ok?
tiene que aprender a buscar la administración. La mejor oración es, créamelo, la que se hace en silencio. En el silencio es que Dios viene. Vino donde Elías en el silencio. Porque si usted se pone muy carnal, las emociones lo sacan de la comunión con el Espíritu. Esto es cuestión de arrodillarse, orarle a Dios en silencio, quedarse tranquilo. Y si Dios le va a hablar a usted en ese momento, le habla. Si no, no le habla nada. Porque Dios no es un manigote para que usted lo controle. Alabanza el nombre del Señor. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que de una vez y para siempre aprenderlas. Estas porciones bíblicas, como toda la palabra, están ahí para que nosotros aprendamos. ¿Qué aprendo yo de esta lección? Bueno, aprendo cómo la unción funciona, cómo se requiere cuánto tiempo, la dedicación y lo que Dios esconde del impío, de lo que Dios esconde de los que están alrededor suyo, que no deben ver lo que Dios le ha dado a usted. Eso es para usted solito, alabanza el nombre del Señor. Y usted va aprendiendo cada día. Cada palabra, cada enseñanza es una bendición. La paz de Dios con vosotros. La bendición de Jehová los llene. La audiencia, donde quiera que usted me vea, amado, déjeme decirle que Cristo le ama. Oramos por usted. Amén. Toda esa gente que nos escribe de tantos lugares, le damos la gloria al Señor de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén.